A ver, En comunicación con el prestigioso general retirado de Bolivia, Luis Fernando Alcázar. General, un gusto saludarlo. un gran placer estar nuevamente contigo y bueno, con todos los aficionados y todos los ciudadanos, los compatriotas y los amigos extranjeros que están siempre atentos a este programa. Un- A las enteras órdenes. Una cosa que me llama la atención, que la otra vez le comentaba al ex ministro Carlos Romero, ¿cómo se puede entender que hay bolivianos que estén a favor de un argentino que fue a matar bolivianos, como el Che Guevara, independientemente de lo ideológico? Y ahora hace poco murió el general Gary Prado, el captor del Che Guevara, y el gobierno le niega los honores militares, y él cumplió el deber patriótico de terminar con un foco terrorista compuesto mayoritariamente por extranjeros. Una invasión extranjera fue. O si no, ¿cómo se explica? Realmente es preocupante y hasta un tanto decepcionante que en esta coyuntura en Bolivia esté reinando la carencia de análisis crítico y de una lectura de la realidad a partir de los principios patrióticos, a partir de los principios eminentemente relacionados con el bienestar de la ciudadanía, con su seguridad, etcétera. Creo que estamos en un proceso, en una situación de crisis en ese contexto de los valores patrióticos, ¿no? De los valores personales y ciudadanos. Si bien debemos respetar que mucha gente piense diferente, creo que esa es una obligación democrática que Es nosotros cierto. tenemos, pero considero que no por ello debemos rayar en el fanatismo, algo que normalmente ocurre, y reitero, no hacer una lectura de la realidad. Todos Y nosotros aparte, como sabemos, usted pues, dice, hay que respetar la ideología. No, nosotros no compartimos la ideología del Che Guevara, pero hay que respetar al que lo sigue y lo defiende. Pero lo que no se entiende, cómo hay bolivianos que defienden la actitud de un extranjero que fue a matar a sus compatriotas, que exactamente aunque eso. ellos piensen que estaban equivocados, son bolivianos, son sus hermanos. Exactamente. Reitero, debemos respetar su ideología, pero lo que no entiendo es que lo hacen dejando de lado la propia historia de Así Bolivia, es. porque se supone que uno va adquiriendo sus puntos de vista, sus criterios, pero en función de una interpretación que uno hace de la propia historia y de la propia realidad. Y aquel que no ha leído la historia, aquel que no sabe que Che Guevara vino y virtualmente asesinó a 49 bolivianos, ¿no? Y todavía lo defiende, creo que le falta un poco de análisis crítico real. Eso Y es muy, aparte muchos de muy estos lamentable. bolivianos eran indígenas campesinos originarios, algo que se jacta el gobierno, que tiene razón de defender a este tipo de población, pero los que asesinaron, los que se murieron, la mayoría era gente campesina. Por supuesto, Otra cambió contradicción. mucho. Sí, sí, es evidente. La historia de 1967 tiene unos detalles sumamente interesantes y contradictorios a ese recurrente criterio que tienen de deidificar a Che Guevara. Ya Y la historia va en reitero, contra del ¿no? relato. Claro, y la verdad es que amparados en la democracia o de repente en algún fanatismo coyuntural o algún interés de tipo personal, es que hay muchos bolivianos que asumen, reitero, esa consideración de Che Guevara como el hombre de la historia, pero claro, se nota inmediatamente que ellos carecen del conocimiento y de la verdadera dimensión que significó la presencia de Che Guevara en 1967. Y naturalmente, ahora más que nunca, ellos van a reaccionar así, basados en el desconocimiento de su historia y lo que está ocurriendo el día de hoy con el dolor que tenemos todos los militares, las Fuerzas Armadas, Bolivia en sí, a partir del fallecimiento del general Gary Prado y de la Y negación le diría de hasta a que los demócratas del mundo, porque él salvó sí, una embestida dictatorial del comunismo. y claro, él cumplió con su deber como debe hacerlo todo militar. Todo el mundo, todo uniformado tiene un deber y él ha cumplido su misión y lo hizo
bien, pero eso no quiere decir que el general Gary Prado haya tenido en esa época un interés político o un interés extraño a su realidad militar. No, él fue como un combatiente, le ordenaron que vaya, él fue a combatir y lo hizo mejor que Che Guevara, se movió mejor que él en el campo de terreno, en el campo, perdón, de combate, y bueno, los resultados son bueno, muy claros, pero no por ello había que estigmatizarlo y tratarlo como lo han tratado. Creo que el general Gary Prado se constituye en un ejemplo de profesionalidad y de profesionalismo para los militares, porque en su debido momento él pensó primero en la patria, más allá de la familia, más allá de la institución. Primero él pensó en la patria, y hay un lema que nosotros manejamos, decimos de que cuando el clarín de la patria llama, hasta el llanto de las madres calla. Y creo que eso exactamente refleja lo que el general Gary Prado O hizo. como Y es decía San muy Martín, cuando la lamentable. patria está en peligro, todo es lícito menos dejarla perecer. Sí, sí. Y qué pena, qué triste que el mando militar no reconozca primero su situación de general. Más allá de lo que haya sido, él era un señor general ascendido por mérito propio. Por lo tanto, él es merecedor de todos los homenajes que amerita su grado militar. No su participación política, evidentemente, en cierto momento la tuvo, pero institucionalmente a él se le debía haber proporcionado todos los honores militares, máxime si él es un héroe nacional. Y no es la primera vez que pasa en nuestra región, cuando murió el glorioso coronel Mohamed Ali Zainuddin, héroe Ah, de Malvinas, también el gobierno miserable de los Kirchner le ha negado los honores militares. Es una pena que se ideologice los temas de la patria, se claro, y desvirtúen. que se entremezclen los intereses y los principios del Estado con los intereses y principios del gobierno, de un gobierno. Creo que ese es un gravísimo y craso error que cometen algunos políticos que confunden, reitero, los intereses del Estado con los intereses del gobierno. Hay que ver que al final la visión que se debe tener del Estado boliviano debe unirnos a todos, y eso implica la valoración de la gente que ha dado su vida por dejarnos esta General, ¿cómo patria. se puede hacer que para que estos bolivianos que están confundidos realmente, que valoran a Che Guevara, valoren más a un boliviano ilustre como Eduardo Baroa, como los héroes del Chaco y como tantos otros, entre ellos Gary Prado? Bueno, permíteme responderte con el ejemplo que yo estoy viviendo. Yo tengo varios libros escritos sobre el problema marítimo con Chile, y descubrí que toda la historia del problema marítimo está plagada de mentiras. Es decir, nos han mentido tanto, nos han mentido que el conflicto comenzó en 1879, nos mintieron con el casus belli del conflicto, es decir, más de 56 mentiras que yo descubrí. Entonces, y eso me llevó a escribir los libros y a decir en todos los eventos en el cual participo, es necesario tener la voluntad ciudadana, la voluntad política de reescribir la historia, pero a partir del contexto fáctico verídico, no las mentiras. A nosotros nos han hecho estudiar en el colegio, etcétera, una temática histórica que no responde a la verdad de los hechos. Y entonces tú me dirás, ¿qué hacer ahora? Se tiene que hacer lo que estamos, en mi criterio, lo que estamos haciendo en este momento, difundir y despertar el espíritu investigativo en los Es cierto. bolivianos, que los lleve, que los lleve a generar una curiosidad y decir, oye, a nosotros nos han enseñado que los chilenos nos han invadido por el impuesto de los 10 centavos. Y no es la verdad esa, que el verdadero enemigo en la guerra del Pacífico no había sido Chile, el verdadero enemigo era Inglaterra. Inglaterra, Así ¿no es es. cierto? Entonces, creo que desde mi punto de vista, reitero, muy personal, creo que hay que despertar ese espíritu investigativo en O la recordar a juventud. los patriotas, porque a un boliviano joven uno le dice Peñaranda, Bilbao, Rioja, y no sabe qué son. Por ahí piensa que son solamente avenidas, calles, y son Sí, héroes de la guerra del ¿cómo? Chaco. Estimado Juan, mira, te doy un ejemplo que realmente me hace sentir vergüenza ajena. La Paz tiene dos avenidas que son de las más importantes, la avenida Arce, ¿no? Y la avenida Camacho. Tú conoces La Paz, ¿verdad? Sí,
la avenida Arce y la Camacho son las dos avenidas centrales, los más grandes traidores a Bolivia. ¿Y cómo es posible que La Paz le rinda homenaje con sus principales avenidas? Para Aniceto la gente que Arce. está escuchando, la avenida Arce no es por el presidente Luis Arce ni la Camacho por el gobernador Luis Fernando Camacho. Ah, qué buena aclaración. Por La eso, avenida porque por ahí por algún el, desprevenido dirá el gobernador y el presidente tienen la avenida y para el general sí, son traidores. es por ese supuesto homenaje, entre comillas, a Aniceto Arce, que era la cabeza del empresariado de aquella época que estaba a favor de Chile. ¿No? Él permanentemente expresaba la necesidad de que Chile debía ganar la guerra para que los capitales ingleses y chilenos ingresaran a Bolivia. Él decía que Bolivia debería ser el puntal de la economía chilena. El general Eleodoro Camacho, de igual manera, que ilusionado con los ofrecimientos de Aniceto Arce, tuvo una participación nefasta en el conflicto del Pacífico. Es decir, hay una serie de Esperemos contradicciones que nadie históricas. saque de contexto esta entrevista, porque Arce y Camacho son traidores a la patria, uno puede interpretar mal, pero mire cómo es la historia. Parece que Ah, fue bueno, legítimo sí. en algunos Y sentidos. valga reiterar esa aclaración, nada que ver con Arce y Camacho de ahora, no. Es Falta que el, haya una avenida en Malgarejo, o quizás también lo hay. No, gracias a Dios, por lo menos no tengo conocimiento, pero ya sería el colmo. Yo me comprometo a hacerte llegar también una novela que tuve a bien escribir, estimo que sale la próxima semana, que se llama, es una novela histórica que se llama La amante del espía chileno. Y la temática de la novela es cómo en la época de Melgarejo, entre 1871 y 1875, Chile instaló el sistema de espionaje en Bolivia, Recordemos que ¿no? Melgarejo regaló territorio boliviano. A Brasil, Así ¿no? es. Regaló territorio boliviano a Chile, y en esa novela están todas esas, yo las llamo anécdotas lamentables del presidente Melgarejo, y participa en esa novela el presidente Melgarejo y participa el primer secretario de la legación chilena en Bolivia, Carlos Walker Martínez se llamaba, que era secretario del primer plenipotenciario de Chile, que se llamaba Aniceto Vergara Albano. Y el segundo, este secretario, Martínez, fue el que instaló un sistema de espionaje en Bolivia, y además él se casó con la hija del presidente Linares. O sea, era amigo íntimo de Melgarejo, bebía con él, etcétera. Lo nombraron general del ejército, general de división del ejército chileno. Le obsequiaron a Juanacha Sánchez, la amante de Melgarejo, 6 perros de colores traídos exclusivamente desde Europa. Es decir, lo nombraron el capitán del siglo. Le decían, general, Napoleón y Bolívar debían haber aprendido de usted. Usted es el capitán del siglo. Y Melgarejo les creyó, ¿no? Y a este Walker San Miguel lo nombró su ayudante personal en una próxima guerra con el Perú. Es decir, de esas anécdotas Ah, pero muchísimas que había están muchos en el libro. obsecuentes al lado de Oh, Melgarejo. yo diría Hoy le abyectos, dirían amarraguatos a los obsecuentes. más una abyección, pero sin vergüenza, y hasta sacarle el Tratado de 1866. Y la General, para novela, usted, como ¿quién tú fue dices, el más grande boliviano de la historia? bueno, yo creo, yo soy muy defensor del mariscal Andrés de Santa Cruz. El Creo mariscal que de Cepita, de la el mariscal de Confederación Cepita, Andrés de Santa Peruano-Boliviana, que está Cruz. enterrado en La Paz. Exacto, sí. Creo que él, para mí, ha sido el hombre de la historia boliviana por su visión de estadista, por su visión, o su criterio de organización del Estado, porque Bolivia recién se ha organizado, ha consolidado su situación de Estado a partir de las disposiciones de Andrés de Santa Cruz. Y era tan estadista el hombre que cuando fue presidente del De la Perú y Confederación. Bolivia le pidió que le dé salida al mar, él era un hombre tan consciente que le dijo, yo ahora soy, no, le dijo como respuesta, yo ahora soy presidente del Perú y debo defender los intereses del Perú, y no nos dio el mar, pero era la talla conciencial que él tenía como estadista. Cuando Hablando ya del después, mariscal de Cepita, Andrés de Santa Cruz,
poco se sabe, quizás los argentinos y los bolivianos lo mismo, que hubo una confrontación entre Argentina, en este caso Juan Manuel de Rosas, el brigadier, el patriota argentino, con la Confederación Perú-Bolivia. ¿Qué piensa al respecto? Porque Rosas también es un hombre de honor, como Andrés de Santa Cruz. ¿Por qué se Bueno, llevó ese evidentemente, enfrentamiento? bueno, lo que ocurre es que Andrés de Santa Cruz tenía una rivalidad enconada con Diego Portales. El chileno. Diego Portales, el supuesto geopolítico de Chile, que tiene una nefasta historia personal, nefasta historia, y no lo digo yo, lo dicen los propios chilenos. Este Diego Portales tenía una especialidad que se llama la dosimasia. La dosimasia es la especialización en la determinación del valor de los metales. Y él era seminarista. Voy a desembocar en Mariscal Santa Cruz. Este Diego Portales, en tanto era seminarista, caminó por toda la costa boliviana y descubrió que había mucha riqueza mineralógica. Por lo tanto, él comenzó a hacer su vida política, dejó de lado su vida religiosa y se enteró que Andrés de Santa Cruz tenía una proyección individual y de liderazgo extraordinaria. De hecho, en esa época Bolivia tenía, si no el mejor, uno de los mejores ejércitos de Sudamérica. Entonces, En esa nace época una... tenía más, recordemos, para lo desprevenido, porque fue antes de la Guerra del Pacífico, cuando se perdió la salida soberana al mar. Claro, estamos hablando de 1836 al 39, Así es. ¿no? Y que Bolivia tenía obviamente sus costas, había presencia del Estado Era un boliviano en país las costas. mediterráneo como es ahora. Sí, muy poca presencia, pero había presencia del Estado. Entonces Diego Portales se convierte en enemigo de Andrés de Santa Cruz y dice, y cuando se entera de que Andrés de Santa Cruz había logrado consolidar la Confederación Perú-Boliviana, entonces Diego Portales dice, mientras Perú y Bolivia estén juntos, siempre van a ser más que Chile. Y eso genera el armamentismo de Chile, bueno, Pau Carpata, cuando Andrés de Santa Cruz embosca al ejército chileno, el ejército chileno se rinde y Andrés de Santa Cruz los perdona al ejército chileno y les dice retornen a su patria, hace que retorne el ejército y les dice retornen bajo el compromiso de que nunca más Chile y Bolivia se van a enfrentar. Entonces Blanco Encalada es no, bueno, Otro chileno, Branco Escalada. sí, y bueno, el ejército retorna a Chile, ahí lo procesan al comandante y vuelven a enviar, el mismo ejército vuelven a enviar a Bolivia para la batalla de Yungay, donde es derrotado Andrés de Santa Cruz. En ese interín es donde entra Rosas, entran mucha gente argentina y mucha gente peruana que era enemiga de Andrés de Santa Cruz, que no querían estar con su criterio no era inclinado a la Confederación Perú-Boliviana. Entonces, esos tres componentes fortalecen el ejército chileno y se da la derrota de Yungay. Ese ha sido más o menos el escenario en el cual surge en la historia una participación argentina y chilena junto naturalmente a la peruana y por supuesto a la boliviana que estaban en contra de Andrés de Santa Cruz. Sin embargo, Andrés de Santa Cruz soporta el embate, hace lo que tiene que hacer cuando uno es derrotado, renuncia, etcétera, y bueno, y continúa la historia. Sí, también hay otro hecho que poco se conoce, que también es lamentable que se haya dado, porque era un enfrentamiento entre hermanos, lo que sucedió en Ingavi, que el mariscal boliviano José Vallivian ha vencido al valeroso general peruano Agustín Gamarra. Un hecho lamentable porque son dos países hermanos, pero bueno, hubo una victoria boliviana frente a las tropas peruanas. Un detalle importante, Juan, que me gustaría que lo tomes en cuenta. En Bolivia se ha consolidado ya el hecho de que siempre Bolivia ha tenido unas fuerzas armadas perdedoras. Tenemos un mapa del territorio que ha sido cedido y la culpa siempre la echan a los militares, ¿no? Nosotros sabemos que la guerra no las hacen los militares,
la guerra las hacen los políticos, Así es. ¿ya? Entonces, quien te Y se habla podría hizo, decir que las guerras las resuelven los diplomáticos. sí, dicen Quizás que, no en todos los casos, pero en la mayoría. y sí, porque Así es. dicen que la guerra es un asunto muy, muy peligroso para dejarlo solo en manos de los militares. Sí. Y dice que es mucho más peligroso si solamente la dejamos en manos de los políticos. O también dicen Entonces, que la guerra es la continuación de la política por otros medios. Clausewitz, Así es, exacto, Clausewitz en decía, el y es arte la de la verdad, guerra. Sí. y es la verdad, ¿no? Exacto. Y es la verdad. Pero como te digo, quien te habla está haciendo, estoy en ya en un 80-90% de avance, una, una, un rescate de todos los eventos bélicos que hubo en el Alto Perú desde la época de los incas, de todos los eventos, revoluciones, golpes de Se podría Estado. decir que usted como general ahora está combatiendo contra la falta de patriotismo. Sí, Una batalla muy sí, dura. durísima. En el Contra un tema enemigo de, invisible, contra la progresía, contra la en el falta de tema, por valores, ejemplo, contra la falta en el tema, de sí, tradición. en el tema del problema marítimo, en todas las conferencias que doy, la gente se queda sorprendida. Porque yo les digo, nos dijeron esto, nos dijeron que el 14 de febrero de 1879 comenzó la invasión peruana. Eso es mentira. El problema marítimo comenzó el 31 de octubre de 1842, cuando Chile publicó la ley Rengifo, cuando ya se adueñaba de nuestras guaneras de Atacama. Nos dijeron que el problema marítimo es por el impuesto de los 10 centavos. El impuesto del Mentira. guano, la guerra del Claro, guano. eso es una mentira, porque en realidad Chile solamente ejecutó lo que le exigía Inglaterra. Nos dijeron que Bolivia era el objetivo de Chile. Mentira. Si Chile hubiera querido entrarse hasta La Paz, se hubiera entrado, no tenía ningún problema. Como hizo Chile Chile llegó hasta el lago que llegó Titicaca. hasta Lima. Incluso, Claro, digamos, de una porque manera ese muy era su cobarde objetivo. incendió la Exacto. Biblioteca Nacional, se metió con la cultura del pueblo peruano. Sí, si nuestros amigos que nos escuchan y nos ven se ubican en el mapa, Chile comenzó a subir hacia el norte y lo hizo directamente, no se inclinó hacia la derecha, hacia el este, porque podía entrarse hasta La Paz y no lo hizo, porque los objetivos de Chile eran copar las guaneras y las salitreras del sur peruano, de la provincia de Arica y Tarapacá, ¿ya? Que nunca fueron bolivianos. Es otra mentira también que a nosotros nos Lo que impusieron, se ¿no? perdió Cobija, no, Perdón. Mejillones. Exacto, Mejillones, ¿no? Cobija Entonces, no, y Mejillones. entonces Chile quería cooptar esas guaneras y cumplió el objetivo que tenía Inglaterra, que era cooptar. ¿Por qué? Porque Inglaterra había descubierto que el guano era un fertilizante extraordinario para sus tierras y su producción agrícola, y además habían descubierto el uso del salitre para la fabricación de Y yendo dinamita. un poco más adelante en la historia, también hubo un conflicto entre las petroleras norteamericanas e inglesas y se produce la guerra entre hermanos, la guerra fratricida entre paraguayos y bolivianos en 1932, que dura hasta el 35. Así es. Otra mentira que, bueno, que nunca se llegó a aclarar fue la participación de Inglaterra en la relación con Bolivia. Mi estimado Juan, Bolivia es el único país en Sudamérica que ha peleado 3 veces contra Inglaterra, 3 veces. En la Guerra del Pacífico, en la Guerra del Chaco, que acabas tú de mencionarla, de referirla, y en la Guerra del Acre. Ah, sí, Siempre la estuvo guerra por del detrás. Acre 1899-1903. Incluso Exacto, por los intereses británicos se creó la República del Acre, que así estaba es. presidida por un español. En la guerra del Acre, Así en es. la guerra del Chaco, los intereses petroleros que competían con los americanos generaron la guerra del Chaco, el enfrentamiento con los Y hermanos una paraguayos. curiosidad también en la guerra del Chaco, que por ahí muy poca gente conoce, hubo un general alemán, Hans Kuhn, que peleaba del lado boliviano y franceses que peleaban del lado paraguayo. O sea, se han metido militares extranjeros, franceses y alemanes, de un Y lado y del otra, otro. y completo tu criterio, que me parece muy, muy positivo, con otra curiosidad más. Participaron muchos militares chilenos en el ejército boliviano. Y De hablando de hecho, curiosidades, también hubo una falta
de fraternidad de los argentinos, que el premio Nobel fue el canciller eh, Saavedra Lamas, Saavedra y Lamas. directamente Argentina, en vez de mantenerse neutral, apoyó a los paraguayos, esto hay que decirlo. Claro, No es porque, ser porque anti-argentino, sino es la verdad histórica. sí, Argentina se porque comportó mal. había una familia argentina que apellidaba los Casado, ¿no? Casado que tenían grandes tierras en Paraguay. Y de hecho tenían un puerto, el puerto Casado, sobre el Y río se dice que Pilcomayo. era familia o amigos del entonces presidente argentino. Exacto, y eran muy allegados a Saavedra Lamas. Y Saavedra Lamas, estimado Juan, era pariente del presidente Saavedra de Bolivia, A ¿ya? Cornelio Saavedra, Cornelio Saavedra, además, y otra cosa que el presidente de eh, la primera Junta Argentina, el primer presidente argentino, era exacto. potosino. Y te cuento algo más de que, te comento, perdón, de que los mismos camaradas paraguayos, yo tuve la suerte de hacer Estado Mayor en el extranjero y tenía un compañero muy, muy amigo mío, un compañero de armas paraguayo, que era tan alumno como yo, y ellos reconocen de que si la guerra del Chaco duraba 3 meses más, nosotros nos íbamos a entrar hasta Asunción. Y esa fue la presión que ejerció Argentina para obligarlo al canciller boliviano a firmar el armisticio, porque el canciller boliviano que fue a la reunión de la Argentina no tenía autorización, Juan, para firmar ninguna situación que cambie el rumbo de la guerra. Y sin embargo, estando en la Argentina, reitero, salvando las temporalidades de comunicación, de distancia, etcétera, ¿no? El canciller boliviano firmó el armisticio. Él desobedeciendo las órdenes del gobierno boliviano. No nos olvidemos que en la guerra del Chaco, 1935, los soldados chilenos eran prácticamente ya niños, 14, 15 años, 13, 14, 15 años. Era la última, podríamos decir, el último grupo humano que disponía Paraguay para un poco defender, porque luego de la defensa de Villamontes, comenzó la contraofensiva boliviana y Paraguay comenzó a replegarse y esa fue la gran presión Ahí es que donde desembocó. surge Boquerón como hito paradigmático de la guerra. En realidad Boquerón fue al principio, fue en 1928, en septiembre de 1928, pero naturalmente es un hecho que a nivel mundial es estudiado, ¿no? Como una gran resistencia. Pero volviendo al tema, como te digo, hay mucha historia que nos las han ocultado y no entiendo por qué, y lo digo permanentemente y lo reitero, ¿no? Enfáticamente, ¿por qué en Bolivia no se quiere estudiar la verdadera historia militar que hemos tenido? La última Porque, pregunta, digamos, reitero, en general, el territorio... digamos, antes que termine el tiempo de la Adelante. entrevista. ¿Cómo se logra que el boliviano sea patriota, sobre todo los más jóvenes? ¿Cómo se logra el patriotismo en Bolivia? El patriotismo boliviano está increciendo. ¿Por qué? Porque la demanda por ingresar al servicio militar cada vez es mayor, estimado Juan. Cada vez es mayor. Hay muchos jóvenes que se quedan muy frustrados al no poder hacer el servicio militar. Primer componente. Pero componente positivo, digamos. Componentes negativos. No existe la materia de educación física en los colegios y escuelas. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que hayan sacado esa materia fundamental para que un Estado se consolide como Estado-nación? Es decir, para que establezca bien la relación en términos direccionales como Estado y el componente social al que sirve. ¿Cómo se hace eso? A través de políticas públicas. Y esas políticas públicas tienen que estar basadas en una relación informativa en el currículum educativo. Enseñarle al niño, esto es Bolivia. Bolivia ha tenido más de 60 victorias militares en su historia. Claro, no celebramos acá en Bolivia lo que tú mencionabas hace un momento. Ingavi. Noviembre de 1941, victoria contra el Perú, victoria contra la Argentina en la Confederación Perú-Boliviana, victoria contra el Brasil en 1826, y como te digo, más de 60 victorias de las armas bolivianas que no las La festejamos, victoria no, del no se 8 de hacen octubre grandes, del 67, la quebrada del Churo en Santa Cruz, lo más que reciente. debía ser,
que debe ser la más festejada, la más plagada de homenajes al heroísmo que han tenido esos soldados que han ido a combatir en un La principio. contraguerrilla de Ñancahuazú. Claro, exacto. Esos hombres merecen un homenaje porque ellos no han ido a combatir la ideología, ellos han ido a defender, ellos han ido a defender la soberanía de su patria. Así es. Eso han ido a defender ellos. No han ido ni por la derecha, ni a combatir la izquierda. No, han dicho, aquel que entra a nuestra patria tiene que salir y Con ellos, la y roja, muchos de ellos, amarilla y verde. 49, han dado su vida. Han dado su vida, exacto. Ellos Muchísimas defendían el rojo, gracias, amarillo y verde, no defendían general. Espero poder el entrevistarlo más socialismo del seguido porque siglo hay varios XXI. temas interesantes para hablar que a veces la gente desconoce, no solo los bolivianos, sino los latinoamericanos. Hay que bolivianizar a la Con el gente, mayor gusto, hablar sobre las cosas de la patria. Muchas gracias. con el mayor gusto.